Saludos y bienvenidos a este tiempo de información dedicado al campo extremeño en Canal Extremadura Televisión. Comenzamos nuestro recorrido en uno de los centros donde llega la lana de las ovejas extremeñas tras ser esquiladas. Y lo hacemos desde aquí porque este es el tema con el que arrancaremos esta semana. Hoy les hablaremos de un producto como este, que ha ido perdiendo interés hasta dejar de ser un valor añadido para las explotaciones ganaderas. En la mesa hemos querido hacer la ruta de la lana extremeña en su proceso de transformación para uso textil. Además, también tendremos tiempo para hablarles de la campaña del tomate en Extremadura. Estos y otros temas que ya les adelantamos en el sumario serán los asuntos que nos ocupen hoy en nuestro programa. Viajaremos hasta Salamanca para conocer el proceso de transformación al que se somete parte de la lana procedente de la cabaña ovina extremeña. Conoceremos cómo se presenta la campaña de tomate y entrevistaremos a Domingo Fernández para saber más sobre el proyecto que Tomates del Guadiana y Acopaex pretenden llevar a cabo en Carcesa. Y por último, sabremos en qué consiste una concentración parcelaria, un proceso que estos días finaliza para propietarios de terrenos de Villanueva de la Serena, Don Benito y La Haba. Hubo un tiempo en el que la lana era en parte el motor de la industria textil. Una actividad escasa en Extremadura, pero que tuvo un importante peso en municipios como Béjar. Hasta allí hemos viajado para conocer el único lugar de España donde aún hoy se lleva a cabo el proceso del cardado de la lana. Las ovejas extremeñas ya están listas para el verano. Estos días en el campo solo se escucha el sonido del rebaño pastando. Sin embargo, hasta hace solo unas semanas, el sonido que se podía oír en las explotaciones ovinas era bien distinto. Es el de las máquinas esquiladoras desvistiendo a estos animales. Cerca de 6.500 toneladas de lana se han obtenido este año de los 3 millones de cabezas de ganado que hay censados en Extremadura. Un producto por el que el ganadero no recibe ayudas y que se ha convertido más en una cuestión de higiene para la cabaña que de beneficio para la explotación. Hace 35 años pues se vendía la lana a 250 pesetas y hoy se está vendiendo pues a 130 o por ahí, más o menos puede andar. Que ha estado más baja todavía, han llegado a pagarla hasta 60 pesetas, ¿sabes? Y esto no... Y antes costaba a lo mejor pelar una oveja pues 2 o 14 pesetas y hoy cuesta 200 y pico. La campaña de esquileo ha terminado, pero no así el largo proceso que aún le queda por recorrer a la lana hasta verse convertida en un derivado de la industria textil. Sin embargo, en Extremadura no existen ni lavaderos ni fábricas que permitan ir más allá hasta completar el proceso de transformación de este tejido. Por eso debe emprender camino a ciudades como Béjar, en la provincia de Salamanca. Este municipio se sitúa en el sur de la provincia salmantina y a solo unos kilómetros de Extremadura. Su historia ha estado siempre ligada a la industria textil lanera. Tanto es así que en su época de mayor esplendor, esta villa llegó a tener cerca de 200 empresas vinculadas al ámbito textil que empleaban a más de 6.000 trabajadores. Un gran negocio con el que se surtía de hilos y paños a comerciantes de medio mundo, muchos de ellos elaborados con lana merina extremeña. Una fructífera actividad que no fue fruto de la casualidad. En el origen está, en principio, que era un pueblo muy pobre en lo referente a agricultura, prácticamente no se da la agricultura, sí había ganadería, entre otras cosas ovejas, y luego aparte de eso pues había un agua muy buena, un agua muy blanda, que no tiene sales ni cálcicas ni magnésicas, y luego también había mucha leña para calentar ese agua y poder lavar la lana. Gran parte de la lana merina extremeña llega directamente del campo a fábricas como esta en Béjar para ser sometida a un proceso de selección y clasificación según su calidad. Allí su primera parada es la empresa Manufacturas, donde se inicia todo el proceso. Aquí en Manufacturas, donde estamos, que Comercial Ovino es un accionista de esta industria de lavado, peinado y cardado de lana, pues traemos una parte de nuestra producción. El objetivo de traerla aquí es porque para venderle la lana a los hiladores y a los tejedores hay que hacerle un proceso de fabricación para quitarle toda la suciedad y las impurezas y dejar la lana bien lavada, cardada y peinada. Más de 4.000 toneladas de lana entran en estas naves cada año antes de ser convertidas en hilo,
un proceso que comienza con la limpieza exhaustiva del material. Esto lo hacemos en unos lavaderos mecánicos. Primeramente hacemos un primer decantaje de lo que sería la materia vegetal, las cargas que tiene como tierras, para ensuciar lo menos posible el agua. A partir de aquí vamos pasando de unas barcas a otras, así nuestros lavaderos tienen hasta 6 barcas y solamente lavamos esto con agua caliente y un detergente líquido. Tras este proceso, la lana es secada con aire caliente para darle una mayor pulcritud, antes de pasar a la sección de cardado, donde se transforma la fibra en largos mechones. Una vez que hemos salido de la carda y tenemos una mesa continua, si nos fijamos en ella veremos de que estas fibras que componen esta mecha no tienen un paralelismo, y dentro del peinaje lo que tenemos que conseguir es este paralelismo. Entonces, cuando podremos decir que tenemos la lana peinada. En solo 24 horas, la lana sufre un proceso de transformación que puede apreciarse fundamentalmente en su aspecto físico. En primer lugar tenemos la lana sucia, según viene de la oveja. Aquí tenemos la floca de lana, que es esta misma lana en la que hemos eliminado las bastantes impurezas. A continuación del lavado tenemos el cardado, en el que convertimos esta floca en una mecha continua, que llamamos velo, que, como se observa, también tiene impurezas vegetales. Y posterior, en el último proceso, tenemos el peinado, en el que hemos eliminado estas impurezas vegetales de la fibra del cardado. En este nuevo formato, la lana regresa nuevamente a Extremadura para desde allí iniciar su proceso de comercialización. La lana merina, fundamentalmente, el destino final es vestimenta, prendas de vestir. Si hay un porcentaje de algunas razas de manera residual que tenemos en Extremadura que van a alfombras, pero son razas con fibras mucho más gruesas, pero la lana merina fundamentalmente va a tejidos. Sin embargo, la alta calidad y las propiedades de esta lana no hacen que su valor económico repercuta por igual en ganaderos, industriales y consumidores. La mejora de los precios al ganadero va a incentivar a que los ganaderos mejoren la calidad de la lana. La calidad de la lana, si mejora también el proceso industrial que hacemos en empresas como esta, y también mejora, por supuesto, la calidad de los hilos, la calidad de los tejidos y por ende pues mejorará la calidad de todo el proceso y de todos los productos terminados. Una vez terminado este proceso, la lana está preparada para su uso textil, un producto que ha ido perdiendo peso en los artículos de confección, pero que aún mantiene una importante industria asociada. Manuel Bruno Fraile es una empresa que es bicentenaria, que se dedica de siempre a fabricados de productos de lana y sus derivados. La principal materia prima que desde sus inicios ha sido la lana, y precisamente de la región extremeña, que es una de las mayores, la mayor productora de lana del país. Esta empresa principalmente se dedica a la uniformidad. Un 90% de la fabricación se hacen uniformes. La gente, los colegios utilizan más el uniforme con lana por el tema de que da una mejor vejez, por decirlo así. Se plisan mucho mejor porque los hay de otras composiciones, pero al final todo el mundo tiene tendencia a utilizarlos con la lana por la calidad, la mano que tienen y sobre todo la durabilidad del uniforme. Cada vez hay menos tendencia a fabricar tejidos 100% lana, principalmente por el precio, que se está encareciendo cada vez más. Bueno, de hecho, en un año la lana ha encarecido como un 60 o un 70% en un año. Entonces la gente tiende más por productos con poliéster, 100% poliéster mezclado con lana, para abaratar y poder vender el producto mejor. A
pesar del mantenimiento de empresas como esta, la época dorada de la industria textil comenzó a tambalearse a mediados del pasado siglo. Varios factores, entre ellos la fuerte competencia exterior, determinaron la decadencia de muchas de las fábricas dedicadas a la lana. Desde mi punto de vista, las dos causas fundamentales de decadencia de la industria textil a finales ya del siglo XX, que es lo que ha marcado ahora, es la falta de renovación de maquinaria, que la maquinaria textil es muy cara, y también el exceso de mano de obra. Y luego, en una segunda etapa posterior, la competencia de los países asiáticos, que ha llevado a que los precios que ellos podían marcar en los productos eran muy inferiores a los que podíamos marcar nosotros, porque su mano de obra es mucho más barata. En la actualidad poco queda de aquel esplendor industrial, salvo los recuerdos de lo que un día fue. Sin embargo, muchos luchan todavía para que no desaparezca su buena fama, con el convencimiento de que a Béjar aún le queda mucha tela que cortar. Y les acercamos a continuación las cotizaciones de algunas de las mesas de precios de la lonja de Extremadura. La lonja de Extremadura incluye dentro de sus mesas de precios una dedicada exclusivamente a la lana. En la última sesión, las cotizaciones se mantuvieron estables con un descenso mínimo en la categoría de lana merina extra. Con los precios vigentes hasta el 1 de julio, el kilo de lana merina extra se paga hasta 1,95 € y entre 1,75 y 1,85 céntimos para la de categoría fina. En el caso de la lana merina normal, hoy el kilo se paga entre 50 y 60 céntimos más que hace tan solo un año. En el sector del porcino, el mercado empieza a notar algunos síntomas de estabilidad. Se recupera la tendencia de precios para los lechones, aunque sin ser excesiva. De otro lado, en los últimos días ha descendido la oferta de los cebados de pienso. Hay que tener en cuenta que los productos en sangre como los jamones, paletas, lomos y magros no acaban de recuperarse, lo que influye de forma notable en los animales en vivo. En definitiva, mercado estable y animado a la espera de ver cómo se presenta el inicio de verano. Esta es una de las explotaciones dedicadas al tomate, un cultivo que afronta una campaña complicada que de inicio ya había motivado una reducción de la superficie. Un problema al que se unen otras adversidades como las meteorológicas que también pasaban factura a la producción final. La cosecha de tomate en Extremadura será inferior a las previsiones realizadas por el sector en el mes de mayo. Entonces, la contratación para esta campaña fue de 1.300.000 toneladas, lo que ya suponía un descenso del 23% debido a la autorregulación de cosecha llevada a cabo por las industrias transformadoras. Una medida que supuso reducir la superficie cultivada en unas 6.000 hectáreas, pasando de las 25.000 del pasado año a las casi 19.000 previstas para 2011. Pero a estas cifras de producción contratada habría que añadir ahora una merma del 20% debido a las condiciones meteorológicas registradas en las últimas semanas, puesto que las lluvias y granizos han provocado la aparición de enfermedades por hongos como el mildiu. Según Cooperativas Agroalimentarias Extremadura, los daños sufridos han tenido una especial incidencia en el cultivo de tomate temprano, que está considerado como el de mayor rendimiento. Y si algo preocupaba al sector en esta campaña es la situación en la que podían quedar aquellos agricultores que hubieran contratado tomate con Carcesa. Una cuestión que se ha salvado con el proyecto que lideran Acopaes y Tomates del Guadiana. Justo en estos días se cumple un mes del anuncio de esta operación que ha permitido reflotar la actividad en sus plantas de Montijo, Mérida y Don Benito. Para conocer más sobre este asunto, esta semana entrevistamos a Domingo Fernández, presidente de este grupo cooperativo. Carcesa está ahora mismo en concurso de acreedores y nos proponen tanto a Tomates del Guadiana como a Acopaes la posibilidad de entrar en la gestión de esta empresa. Por la falta de capacidad de ellos, de económica, la empresa estaba trabajando ya al 20%, casi parada, para poder seguir el desarrollo de la producción en las tres industrias que tiene. Estudiamos el tema, vemos posibilidades y decidimos de entrar pues
para la gestión y ir conociendo la empresa por dentro con la idea de el día de mañana poder llegar a la adquisición de la misma. El motivo principal de habernos embarcado en este proyecto ha sido principalmente el seguir consiguiendo valor añadido en nuestras producciones, que ya estábamos transformando, pero no en segunda y tercera fabricación y en la red comercial. Esto para nosotros es muy importante, ha surgido la oportunidad y era una barbaridad que unas marcas de este prestigio no se pudieran seguir manteniendo en nuestra región. Creo que en Extremadura además estábamos faltos de eso, de marcas. Tenemos mucha producción, no tenemos marcas y no podíamos desaprovechar la oportunidad que nos brindaba de poder tener acceso a estas marcas, que están ya muy introducidas desde hace muchos años en todos los mercados y dan una garantía importante para nuestras ideas de seguir avanzando en la transformación y la comercialización. A corto plazo, en principio, es poner las factorías a que vayan trabajando a un ritmo normal, adquiriéndose, y sobre todo la red comercial. Estamos ya poniendo la red comercial en marcha porque había habido una caída en las ventas porque no había producto. Entonces, las grandes cadenas, que somos suministradores de todas, las grandes cadenas, pues había déficit de producto. Nuestro primer paso ha sido inyectar dinero y materias primas para que estas empresas estén ya funcionando ya al 50 o al 60% y en pocos meses estén al 100%. Ese es el paso a corto y a largo, pues bueno, una vez que pasen los 3 meses que hemos firmado con los administradores, si vemos viable el proyecto, nos quedaremos con él, compraremos esta industria y empezaremos pues a transformar ya de todos los productos, incluida la campaña del tomate y todas las medidas que nosotros vayamos desarrollando y vayamos viendo la más idónea para el desarrollo de estas empresas. Esperamos que en corto plazo estemos trabajando al 100% para empezar a abastecer a todas las cadenas de clientes que tenemos en la fábrica, que prácticamente componen la de todas las grandes e importantes cadenas del país. La semana nos deja otros temas de interés, también relacionados con el campo extremeño, que ahora les contamos en formato breve. Extremadura ha iniciado esta semana el pago de 12 millones de euros de ayudas a agricultores y ganaderos. Entre las aportaciones previstas, los productores de ganado bovino recibirán la prima de sacrificio y calidad. Además, se incluyen pagos a los viticultores por los planes de reconversión del viñedo o a los apicultores en concepto de la ayuda agroambiental. Los cerezos del norte extremeño han abierto sus puertas al turismo para dar a conocer su actividad en plena campaña de recolección. Además, durante estos días, 10 restaurantes del Valle del Jerte participan en las jornadas de la cereza picota, en las que se incluye una variada carta de menús con este fruto como estrella gastronómica. El Consejo de Gobierno ha admitido el decreto por el que se aprueba el reglamento de la denominación Pimentón de la Vera. Para optar a la inscripción de su Consejo Regulador, todas las unidades de cultivo, secado y elaboración del pimentón deberán estar ubicadas en el ámbito geográfico de la denominación de origen. Una investigación de la Universidad de Extremadura ha demostrado que ahorrar agua de riego de forma controlada en frutales no afecta a su productividad ni a la calidad de la fruta. Según el estudio, estas prácticas permiten un ahorro del 41% del agua desde la recolección hasta el fin de la campaña. ¿Saben ustedes qué es una concentración parcelaria? Pues un proceso consistente en agrupar las parcelas dispersas de un mismo propietario. Y para saber qué beneficios reporta al agricultor, esta semana nos hemos interesado por un acto de este tipo llevado a cabo en varios municipios de Las Vegas Altas. Por motivos históricos, las parcelas agrícolas se han ido dividiendo a consecuencia de las herencias familiares, provocando un fraccionamiento excesivo de las fincas. Esta división suele acarrear inconvenientes y grandes gastos económicos a sus propietarios. De ahí que en muchos municipios se opte por llevar a cabo una concentración parcelaria que destierre al minifundio. Un proceso de este tipo concluye estos días en Las Vegas Altas, con la entrega de escrituras de las nuevas tierras de Villanueva de la Serena, Don Benito y La Haba. La concentración parcelaria tiene un fin primordial, que es el de tratar de reducir la gran dispersión que existe en cuanto a las fincas, pues tratando de aquellas personas que intervienen en la misma
entregarle pues un número menor de fincas que equivalgan a la superficie de las que tenían, pero que estén todas ellas contiguas. Con la concentración parcelaria denominada de Arroyo del Campo, de unas 4.500 parcelas iniciales se ha pasado a 2.000, lo que supone una reducción de casi el 50% del número de explotaciones, algo que beneficiará a cerca de 1.600 propietarios. Lo que te ahorras de camino, te lo ahorras allí arando. Antes tenías que ir aquí, allí, a lo mejor tenías que ir a 3 o 4 kilómetros o 5 de una parcela a otra, y ahora pues vas solamente a tu parcela. Y tiene muchísimo ahorro y tiempo, que es lo que más vale. Sin embargo, no todo el mundo se ve favorecido por igual con la concentración parcelaria. Hay quien cree que no siempre se actúa en beneficio del agricultor. Aquí en el Arroyo de los Campos estoy bien. Lo he pedido ahí, me lo han concentrado y estoy bien. Pero en los quintos pues salió perjudicado, la verdad. Tenía 2 parcelas y pedí en los 2, una en cada uno, que tengo 2 hijos, y en una me la han quitado y me han mudado a otro sitio. No es que esté mal, pero las mías valían más dinero, porque la han metido para parques solares o la han alquilado, eso ya no lo sé. Pero esta agrupación de terrenos agrícolas no solo permite al agricultor aumentar la superficie cultivable al desaparecer las lindes entre parcelas, también pueden beneficiarse de una mejora general de las infraestructuras del lugar. Fundamentalmente lo que se ha llevado a cabo en materia de infraestructuras es dotar a toda la zona concentrada de una red de caminos. En algunos casos se han mantenido los caminos que existían, mejorándolos, en otros casos pues se han construido caminos nuevos. Se ha dotado de una red de desagües que favorezca la evacuación de las aguas invernales, de una red que permita el riego también de las parcelas. Sin embargo, este tipo de actuación no siempre es definitivo, ya que por lo general los agricultores continuarán dividiendo sus tierras en herencias, pudiéndose volver en unos años al mismo punto de partida. El Diario Oficial de Extremadura ha publicado la convocatoria de las ayudas para el fomento del uso en común de maquinaria en el sector vitivinícola. Podrán beneficiarse de las mismas cooperativas, sociedades agrarias de transformación y otras agrupaciones de productores agrarios. La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Explotaciones Agrarias y Calidad Alimentaria. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el próximo 5 de julio. Extremadura convoca ayudas para fomentar la innovación tecnológica en la gestión de las explotaciones agrarias. La finalidad es facilitar inversiones que permitan mejorar los actuales sistemas de producción, así como contribuir al ahorro energético y a la conservación del medio ambiente. El plazo finaliza el próximo 5 de julio. Los interesados pueden tener más información en la página web de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Empezamos hablando de lana y terminamos hablando de lana, pero en su lado más turístico. Porque si hay un espacio singular en Extremadura ligado a esta actividad, es el Museo Fostel, en Malpartida de Cáceres. Un antiguo lavadero de lana, declarado bien de interés cultural, que une la tradición con el arte contemporáneo. Estamos en el embarcadero del Museo Fostel Malpartida, en el paraje natural de los Barruecos, en Malpartida de Cáceres, justamente en un museo de arte contemporáneo hecho sobre la antigua fábrica de lavado de lanas de finales del 18. Este edificio estaba en ruinas prácticamente en los años 70, es el momento en que lo adquiere el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres y es el momento también en el que aparece por aquí un artista alemán llamado Wolf Hostel y decide montar un museo de arte contemporáneo, un museo donde confluyesen los movimientos de vanguardia en el que él trabajaba con los valores sencillos de la prehistoria. El Museo Fostel Malpartida cuenta con 3 colecciones de arte contemporáneo, pero también cuenta con esta sala que es un centro de interpretación relacionado con la historia de las vías trashumantes y también del lavadero de lanas.
Es un centro que llegó a tener una enorme importancia, sobre todo a mediados del siglo XIX, cuando trabajaban aquí más de 100 personas y se lavaban más de 80.000 arrobas de lanas anualmente en este edificio. Aprovechando el agua de la presa que hemos visto, ¿no?, pues el agua accedía a esta zona, que es la zona de las calderas. Ahí se calentaban las aguas y una vez que las lanas estaban esquiladas, se procedía a la función del lavado. Aprovechando, como digo, las aguas de la presa del Barrueco de abajo, pues estas aguas se introducían por diversos acueductos, canales, y esas aguas llegaban aquí, a la sala de la noria. En esta maquinaria, que todavía nos queda como testimonio, un ejemplo de casi una lavadora del siglo XVIII, pues ahí en esas ruedas se enganchaban las lanas y por flotación pues se iban lavando, lo que hacen hoy actualmente las lavadoras, ¿no? Luego esas lanas lavadas se introducían por estos canales, se llamaban raberos, y al final de los raberos estaban los sacapellas, que extraían las pellas de lana y finalmente se depositaban en una sala, la sala de la estiba o sala de almacén, en donde se metían en sacas y desde ahí salían hacia esa exportación. Nos encontramos en la sala del esquileo, una sala especial donde se esquilaban a las ovejas, y conviviendo con toda esta estructura de sabor tan antiguo. Concretamente en esta sala nos encontramos con obras de Fostel, incluso de Salvador Dalí, como es aquella pieza que vemos al fondo de las motos. Unas obras en donde los artistas de la contemporaneidad ponen su dedo en la llaga sobre los comportamientos del hombre contemporáneo, un hombre que está sufriendo también esquileos constantes, ¿no? No hay tradición sin vanguardia, ni vanguardia sin tradición. Al fin y al cabo, campesino y artista y campesino son la misma cosa, están para enseñarnos. La lana ha tenido un notable protagonismo en la historia económica de España. Por eso, este libro explica el negocio lanero y valora su incidencia en la vida de la época tratada, a partir de los ganaderos, comerciantes y financieros enriquecidos con este tejido. En este libro se analizan las ventajas y desventajas de una concentración parcelaria basándose en la experiencia de varias provincias donde se ha llevado a cabo. Además, recoge los criterios que habitualmente se aplican para realizar la agrupación y reparto de las tierras. El siguiente manual se centra en el manejo agronómico y control de plagas del tomate. Describe el tipo de clima y suelo que requiere, su ciclo de crecimiento, así como otras especificaciones que el agricultor debe conocer para llevar a buen término el cultivo. Y hasta aquí llegamos por hoy en nuestro recorrido por el campo extremeño. Nos vemos la próxima semana en La Besana. Aún nos queda mucho campo por descubrir.